Bienvenido a su programa Salud para Todos. Hoy con un tema de mucho interés, como es la relación de las enfermedades oncológicas y las enfermedades infecciosas. En estas últimas jornadas de atención integral de enfermedades infecciosas fue uno de los temas que probablemente acaparó mucho el interés de los concurrentes. Hubo mucha participación, mucho intercambio, y por eso que hemos invitado a un gran profesional de la oncología, el doctor Luis Martínez. Quiero agradecerte, Luis, por tu tiempo de poder compartir con nuestros televidentes, con quienes nos escuchan. Este es un programa educativo, este es un programa dirigido netamente para la comunidad, es justamente para tratar de poder responder dudas, preguntas que nos envían a nuestras redes sociales. Y creemos que este tema de oncología, de cáncer y enfermedades infecciosas siempre nos ha llamado la atención. Luis Martínez es un amigo, prestigioso oncólogo de la ciudad, ¿no? Actualmente maneja su centro oncológico en el sur de la ciudad, ¿no? Onco MIR, ¿no? Con la señora, con la esposa, también es un emprendimiento familiar médico, el cual tiene un reconocimiento muy importante dentro del espacio de la oncología. Primero, tus palabras, bienvenida, Luis. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esa invitación. La verdad que es muy halagador esas palabras viniendo de una persona tan reconocida como usted. Entonces, en lo que podamos aportar, encantado. Nosotros siempre pensando en la comunidad, en los pacientes y en sus familiares, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias, Luis. Yo creo que para comenzar, ¿no? Para comenzar, cuando uno habla de cáncer, habla de tumores, habla de oncología, uno puede pensar de que es una cosa totalmente diferente a las infecciones. Yo te preguntaría un poco como para entrar un poco en materia. La parte oncológica en el país y en la ciudad, desde tu visión, desde tu punto de vista, ¿cómo tú lo ves? O sea, que hay un crecimiento exponencial, que hay medidas preventivas, o tú crees que está cambiando a medida que el tiempo va pasando? Bueno, desde el punto de vista general, la parte oncológica, al igual que las diferentes enfermedades que encontramos en nuestro medio, ha ido en aumento, ¿no? Mucho tiene que ver también el crecimiento poblacional, el no fácil acceso a los tratamientos oportunos, el no enfocarse todavía en lo que es prevención de ciertas enfermedades que podrían desencadenar en un cáncer. De ahí que es importante el tratar ciertos procesos infecciosos que sí pueden desencadenar en cáncer en algún momento. Y así tenemos, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, entre ellas, en los cuales se las relaciona con un alto porcentaje de las causas para que se genere una enfermedad neoplásica. Entonces, dentro de nuestro medio, pues la cantidad de casos pues va obviamente pues en aumento. Lo que nos está ganando la carrera de lo que tendríamos que enfocarnos en prevención y detección oportuna, ahora estamos dando mucho tratamiento de enfermedades avanzadas. Creo que es importante tu comentario porque la mejoría en los diagnósticos, el advenimiento de la medicina molecular, todos los adelantos que han existido en la parte tecnológica y de avances terapéuticos, creo que ha hecho de que la oncología tenga que, muchas veces tenemos que sentarnos a discutir casos en donde la parte infectológica también guarda relación. Hay muchas enfermedades infecciosas que hace años atrás probablemente se sospechaba de que podían ser responsables o ser o directamente relacionadas con ciertos cánceres o con ciertas enfermedades oncológicas. En este momento creo que ya no hay duda que hay ciertos procesos infecciosos muy relacionados, ¿no?, con procesos oncológicos. Y como bien tú lo decías, vamos a comenzar probablemente con la que más podemos prevenir y con la que si hacemos diagnósticos precoces, es probable que podamos cambiar un poco el curso de esta enfermedad y en caso que se diagnostique, tratar de que sea lo más precoz posible, como es el cáncer de cuello de útero. En este momento muy relacionado con el virus del papilomavirus, ¿no? Creo yo que desde el punto de vista infectológico es algo que estamos exhortando a las autoridades y a la población en general, la vacunación para este virus de papilomavirus desde de inicios de la parte
pediátricas. En este momento la propia OMS ha sugerido que la vacunación tiene que ser de 9 a 14 años, ¿no verdad?, extendiéndose hasta 24, niños y hombres, y luego discutiremos si tenemos que vacunarnos todos. Por ahora, por aspectos netamente de salud pública, son esos rangos, pero no quiere decir que cualquier persona pueda vacunarse. Luis, el papilomavirus, ¿qué tan frecuente, para que nuestros oyentes puedan tener una idea clara, qué tan frecuente tú lo relacionas el papilomavirus como una infección viral de transmisión sexual con la presencia de un cáncer como es el cáncer de cuello de útero y de otros cánceres que luego lo veremos como es el recto, el pene o de cabeza y cuello? ¿Qué tan frecuente es? Bueno, en la actualidad parecería algo diferente, algo raro, de que con tanto desarrollo que ha tenido la medicina, creando vacunas para poder evitar las complicaciones por las infecciones, en este caso del papiloma humano, que por falta de activación de ciertas decisiones gubernamentales no se pueda frenar la incidencia del cáncer de cervix en este caso, aunque habíamos hablado que también el papiloma se relaciona con cáncer de cabeza y cuello, cáncer de recto y cáncer de pene. Pero es importante ir hacia atrás y ver que esto no es nada nuevo. Hace muchísimos años ya se viene hablando que si vacunamos a las personas para que disminuya la frecuencia de la infección por el virus papiloma humano, vamos a reducir los cánceres que estén relacionados con ellos. Se considera que aproximadamente 4 de cada 5 mujeres en vida sexualmente activa a lo largo de toda esa etapa de la vida van a estar infectadas, 4 de cada 5 mujeres. Pero no significa que todas ellas van a desencadenar en cáncer. La relación tiene que ser así. Aproximadamente el 90% de los cánceres de cervix están relacionados con infección de papiloma, que no significa que todas las infecciones con papiloma van a transformarse en cáncer. Eso depende también, obviamente, de la detección oportuna, de los tratamientos que hayamos hecho, del tipo de virus que haya afectado en ellos, las conductas que se haya tomado y si tomamos las decisiones terapéuticas en el debido momento. Entonces, si bien es cierto, la relación es muy alta, cáncer de cervix con el origen, de acuerdo a la infección del virus de papiloma humano, no es así que todos los pacientes infectados van a desencadenar en cáncer. El cáncer de cuello de cervix en el Ecuador es la segunda causa de cáncer más frecuente en las mujeres, lo que creo yo que también para que la población y los oyentes puedan tratar de llegar con mensajes claros. Yo creo que una de las preguntas que nos hicieron o nos han hecho llegar, no solamente parte de la población, sino también muchos médicos generales, estudiantes, ¿no?, o de otras especialidades, es saber la percepción de que se ha mejorado el diagnóstico en hacer la medicina molecular para poder diagnosticar mejor papiloma o para poder diagnosticar mejor cáncer, o es que el virus ha cambiado, o es que el virus ha mutado, o es que el virus se ha hecho más agresivo en los últimos 30, 40 o 50 años. ¿Cuál es tu percepción, Luis, de esto? Realmente no hay pruebas, no hay documentación de que haya existido algún tipo de mutación que le haya dado mayor agresividad. Realmente esto es cuestión de salud pública. En pocas palabras, nos hemos descuidado. Somos mayor la población y seguimos haciendo los mismos controles o menos. Seguimos teniendo menos conductas. En proporción hay menos personas que hacen su detección oportuna del cáncer, que van a su chequeo y que siguen las indicaciones de su ginecólogo, pues en menor proporción. O sea, mayor población, menos cuidados. Yo creo que esto es importante porque yo creo que la prioridad sigue siendo la prevención, ¿no? Ya dijimos que la vacunación, por ahora el Ministerio de Salud Pública ya ha expandido no solamente a niñas de 9 años, sino a niños de 9 años. Seguimos exhortando, ¿no?, ¿verdad?, en este caso al Ministerio de Salud Pública como órgano rector, el poder también extenderlo a todo niño y niña hasta los 14 años. Sabemos
que la situación económica hace que muchas veces no haya acceso para poder vacunar a todos estos grupos etarios, pero hagamos un esfuerzo particularmente, familiarmente, para poder acceder a a esta vacunación. Si no lo podemos hacer a través del ministerio, más que sea tratar de hacerlo de manera privada. El diagnóstico en niñas o en mujeres jóvenes, adolescentes que ya inician su actividad sexual. Normalmente la recomendación es siempre vaya a donde el ginecólogo para que él realice anualmente un estudio citológico o lo que se conoce como un Papa Nicolau. ¿Qué otra recomendación desde el punto de vista oncológico tú le darías a estas mujeres, ¿no, verdad?, que han iniciado o van a iniciar su vida sexual activa? Bueno, entre las recomendaciones, aparte de acudir a los chequeos de rutina de una vez que comience su vida sexualmente activa, obviamente pues va a ser la vacuna. Si bien sabemos, existen diferentes tipos de virus de papiloma humano y no todos ellos están dentro de las vacunas, las que están relacionadas con las alteraciones celulares propias de la activación en células malignas son apenas el tipo 16 y el tipo 18, cuando en nuestro medio circulan otras, el 33, el 35, y la verdad no estaríamos protegidos para esos tipos de virus, pero sin embargo en el mundo el 16 y el 18 es el que marca la mayor casuística de cáncer de cervix. Si ya estamos protegidos para ellas, pues bueno, nos queda todavía desarrollar en la parte científica tecnológica, pues para que en las cepas que están circulando en los países como el nuestro, pues también tengamos ese tipo de protección. Entonces, de ahí también es un llamado pues a la comunidad médica, científica, para que se desarrollen lo que en nuestro medio nos va a ser también útil. No significa que no vamos a utilizar las relacionadas con el 16 y 18, pero sí es importante que también estemos en nuestro medio. Hay que considerar también que este tipo de enfermedad, para que se desarrolle luego de la infección hasta que se generen células neoplásicas, pasan alrededor de unos 10 años, y la verdad que en 10 años no haber hecho un control con el ginecólogo, no haberlo detectado en sus etapas iniciales que son curables, ya significa un descuido también de la población, no solo de lo que es salud pública, porque hay muchos lugares, dispensarios, centros de salud que están dispuestos a atender al paciente que acuda, pero si la población no acude de forma regular, se van a diagnosticar el cáncer en etapas avanzadas cuando ya dé síntomas. 10 años que no da síntomas. Es lo que la gente se confía y espera hasta que la sintomatología esté establecida, sangrado, dolor, ya estamos hablando de etapas avanzadas. Yo creo que como para tratar de ir resumiendo la parte, en este caso hablando netamente de las mujeres, ¿no? Creo que queda claro que son más de 100 los virus de HPV que se encuentran circulantes, pero solo alrededor de 12 son los relacionados con algún proceso oncológico, y la vacuna de eso, actualmente la nonavalente, nos cubre o nos ayuda a disminuir la progresión a cáncer en cerca de 9. Es decir, que la vacunación debería ser una prioridad en la salud pública. Australia ya demostró que vacunando durante los últimos años a mucha población adolescente antes de los inicios sexuales, prácticamente viene disminuyendo las incidencias de el cáncer de cuello de cervix. Vámonos a otro tipo de cáncer y vámonos también a otro, lo que es prevención, ¿no? Las relaciones de hombres que tienen sexo con hombres y también las relaciones heterosexuales, pero que son por mutuo acuerdo muchas veces en la pareja, relaciones anales, en donde van a producir lesiones a nivel del ano, en donde también estamos viendo un incremento de cánceres a nivel del ano. ¿Cuál es tu percepción o cómo está la situación en el país o en el mundo con relación a los cánceres del recto y del ano? Las relaciones de este tipo, las relaciones anales, tienen una desventaja con relación a las relaciones convencionales de tipo vaginal, que es que no tienen la suficiente lubricación y se laceran la piel con mucha frecuencia. Para que el virus del papiloma humano cause daños en la célula, tienen que ser las células basales del tejido escamoso. Esas células basales no están en la superficie, sino están en la profundidad.
Los virus, cuando se los contagia, no van directamente a la profundidad, están en la superficie del epitelio. Pero ¿cómo llegan allá? Por laceraciones. Entonces, si hay laceraciones en la superficie del epitelio, pues va a llegar el virus hacia la profundidad y va a infectar a las células basales que todavía no están en una etapa de desarrollo. Son basales porque están en la profundidad. Entonces, en el momento de que el virus llega a esa capa, pues se genera un mecanismo de activación en la superficie de estas células que lo ingresa a la célula, luego los lleva a través de mecanismos no tan conocidos, pero que los lleva hacia el núcleo de estas células basales y prácticamente comienzan a convivir con el material nuclear de este tipo de células y comienza a darle la señalización. El virus por sí mismo, el virus del papiloma humano, no se multiplica si no está metido en una célula. Tiene que estar dentro de un material nuclear, tiene que pegarse a la maquinaria de multiplicación celular para poderse replicar. Entonces, todo este proceso, desde que ingresa, desde que le da la señalización para que el material nuclear de las células basales comiencen a multiplicarse y luego se desarrolla en conjunto esa célula que va aumentando en su madurez con el pasar del tiempo, es cuando ya es suficientemente madura, ya está en la superficie. Esa célula que fue basal, infectada por el virus, y que ahora ya está en la superficie, en el momento de que ya le toca morir a la célula, es donde se desprenden los virus y es el contagio. Entonces, a mayor laceración de la superficie, mayor posibilidad de infección de las células basales. De ahí es que se ha relacionado que el virus del papiloma humano tiene una incidencia importante, aproximadamente el 70% de los cánceres de recto y canal anal tienen antecedentes de una infección por virus del papiloma humano. Es decir, que la recomendación para las personas que tienen sexo anal, ya sean hombres que tienen sexo con hombres o dentro de una pareja heterosexual, que por mutuo acuerdo incorporan dentro de su actividad sexual la relación anal, la recomendación de realizarse un estudio citológico a nivel de la región anual también debería de ser muy parecido al Papanicolau que se realizan las mujeres a nivel del cuello uterino. Podría ayudar, podría ser como un screening, o sea, pero de ahí también las condiciones, por ejemplo, el uso del preservativo, lubricar bien el área, podrían ayudar, porque a menos laceración es menos posibilidad de alcanzar estas células que son las que realmente se llegan a infectar con el virus, porque puede estar el virus en la parte superficial de las células y no causar infección ni causar daño. Tanto es así que se ha descartado que un proceso de contagio sería, por ejemplo, dar la mano a una persona, compartir los servicios higiénicos, pese a que lo haya utilizado o estemos en contacto con una persona infectada, porque nuestra superficie de la piel, de todas las partes de nuestro organismo, está apta para evitar ese tipo de ingreso del virus. Pero cuando se lacera es la vía que necesita. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque el trauma o la laceración que se produce durante el acto sexual anal sin preservativo probablemente produce fisuras, traumas, sangrado, y son puertas de entrada probablemente para que el virus penetre no solo en lo superficial, sino muy bien como lo acaba de explicar, ¿no? Y yo te haría la pregunta, o siempre otra de las dudas que hemos recibido en los correos. La transmisión manual que puede existir a veces de parejas que dentro de los juegos sexuales puedan haber tanto vaginales, rectales o dentro del pene, con lesiones, ¿no?, verrugosas o lesiones de papiloma. ¿Qué tan frecuente puede transmitir o ser responsable también de una lesión precursora de cáncer, que a veces son los pacientes que hacen esta pregunta, ¿no? Entre las posibilidades de infección, porque puede haber transmisión y no haber infección. En el momento del acto sexual puede haber transmisión, pero si no hay la puerta de entrada, no hay laceración, no va a haber infección en ese momento para ellos. Podría verse alterado
la superficie si es que la persona pues que tiene el virus pues simplemente dentro de los juegos sexuales termina en contacto pues su carga viral externa que está en los fluidos humanos y más la laceración, porque muchas veces este contacto, como se había mencionado, no es el único, pues termina siendo pues múltiples actividades dentro del acto sexual que podrían causar ese tipo de laceraciones. Ahora, con relación a las verrugas, la mayoría de los virus que causan las verrugas externas y visibles no se relacionan directamente con el virus que va a causar el daño dentro de la célula que conlleve al cáncer. Entonces, de ahí es que se ha subdividido los tipos de virus que están relacionados con las verrugas y los que sí pueden generar cáncer. Los virus que generan cáncer son aquellos que pueden alcanzar al ADN de la célula basal y generarle los cambios. La diferencia entre ellos está en las proteínas que están en su superficie. Las proteínas de superficie que le da esa posibilidad de activarse con la proteína de la superficie de la membrana basal para poder ingresar a la célula y causar esa alteración dentro del núcleo. Y no todas las proteínas pueden hacer contacto con esta superficie celular de la célula basal para poder ingresar a ella. Si son unas proteínas diferentes como las que conocemos de los virus que causan las verrugas, esas proteínas difícilmente van a interactuar con estos receptores para causar infección. Entonces, en la práctica dentro de las relaciones sexuales, pues se recomienda obviamente pues todas las protecciones del caso. Yo creo que esto es importante porque la idea, o al menos los mensajes que queremos dar, ¿no?, en este tipo de conversatorio, es tratar de prevenir, de informar, de educar, de ayudarlos a ustedes a que tengan una sexualidad responsable, mas no estamos tratando de evitar que tenga actividad sexual. Y por el contrario, lo que queremos es que tenga una seguridad responsable, una sexualidad responsable y que conozca, que se informe, que se eduque, porque probablemente estamos convencidos que es el camino para poder ayudar a prevenir o a disminuir complicaciones. Regresamos en un momento. Continuando con las afectaciones oncológicas que las enfermedades infecciosas y que algunos agentes etiológicos, sobre todo virales, van a ser relacionados directos con procesos oncológicos. Tenemos el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B también es un virus que probablemente tiene muchos años descubierto, tiene mucha mayor transmisibilidad que el propio virus del VIH, pero por su impacto emocional. No es lo mismo cuando alguien le dice a un paciente que usted tiene VIH que usted tiene hepatitis B. Y probablemente crea, pensar o piense que el virus de la hepatitis B es mucho más sencillo que el VIH, ¿no? Desgraciada y lastimosamente, la hepatitis B, a pesar de que sea mucho más tiempo descubierto que el VIH, sus avances, ¿no?, lo hemos visto sobre todo en los últimos años de mayor realce. Los métodos moleculares nos permiten ahora el poder monitorizar, el poder tratar de tener un mejor seguimiento de los pacientes. Y las nuevas alternativas terapéuticas probablemente también nos llevan a poder tratar de controlarlo, pero que a diferencia de la hepatitis C, en donde los tratamientos para hepatitis C son mucho más efectivos que para hepatitis B, la relación con el hepatocarcinoma o con las patologías oncogénicas del hígado están más relacionadas con hepatitis B o con hepatitis C. ¿Cómo están las afectaciones oncogénicas, ¿no?, dentro de lo que son las enfermedades hepáticas? Y si tú crees que el virus de la hepatitis B es un problema de salud pública en nuestro medio. Y claro que sí, el virus de la hepatitis B también es algo que tiene que ser considerado como una de las causas de los deterioros de la función hepática. Recordemos que el cáncer es multifactorial, necesita múltiples aspectos que se conjuguen entre ellos para poder llegar a transformar esa célula en maligna.
La hepatitis B y la hepatitis C, las dos sí están de alguna manera en diferentes medidas, pero están relacionadas con la alteración de este tipo de células, pero siempre y cuando el paciente pues tenga alguna otra condición que lo deteriore su función. Por ejemplo, el paciente con antecedentes de ser fumador, de ser bebedor, más infecciones por el virus de la hepatitis, podría tener ya factores que se unen para poder causar este deterioro. Recordemos que todo el tiempo nuestras células en su proceso de multiplicación cometen errores, es decir, que se forman nuevas células que son defectuosas, células que podríamos denominarlas neoplásicas, células malignas, pero que nuestro sistema inmunológico puede ayudar a eliminarlo, o todos los mecanismos intrínsecos lo que hacen es generar los mecanismos propicios para evitar que esa célula se multiplique o para inducir a que esa célula alterada muera. Si ya está alterada, pues el sistema de control de calidad, le digo yo, de nuestro organismo, tanto interno celular como externo, va a eliminarla. Pero si nuestro control de calidad está alterado, porque tenemos otro tipo de enfermedades, como por ejemplo pacientes diabéticos, cuya herencia genética hace que tengamos una disminución de genes supresores de tumores. Aparte de eso, pues un proceso infeccioso por hepatitis y aparte de eso, un hábito con sustancias tóxicas de tipo cancerígenas, bueno, todo esto desencadena pues es en cáncer. Ya tener el proceso infeccioso por virus de la hepatitis es un factor que no lo vamos a poder eliminar ya una vez que esté establecido. Si tuviéramos como conductas de salud pública de utilizar pues las vacunas apropiadas, disminuiríamos un poco el riesgo, pero ya una vez infectados pues ya ese factor es simplemente algo que tenemos en contra. La señal que tenemos que dar a la comunidad es de que aunque tengamos la infección, no significa que voy a desarrollar sí o sí cáncer. De ahí depende de nuestros hábitos, de no agregarle elementos para poder desencadenar en cáncer. Sea asociado a la cirrosis, sea asociado al hepatocarcinoma, pero todo depende de nuestra conducta. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir el doctor Martínez, porque además de ser una enfermedad que afecta a un órgano importante como es el hígado, deberíamos, dentro de la salud pública, seguir insistiendo que es uno de los virus que también está dentro de los inmunoprevenibles. Es decir, que si yo puedo vacunar de hepatitis B a la gran mayoría de la población, deberían de estar vacunados todos, claro, quienes sexualmente son activos. Probablemente la disminución de las afectaciones de problemas oncológicos a nivel de la glándula hepática disminuiría mucho. En este momento, ¿no?, la parte pediátrica es la que está cubierta por vacunas de hepatitis B, pero esto no quiere decir que cualquier persona puede vacunarse, ¿no, verdad?, en el momento que así lo desee, sobre todo quienes son sexualmente activos. Solo para recordar, la forma de transmisión del virus de la hepatitis B, ¿no?, además de ser considerado como una infección de transmisión sexual, también se puede transmitir por transfusiones de sangre o de cualquier hemoderivado que algún paciente o alguna persona lo necesite en algún momento. Se puede transmitir de una mujer embarazada a su hijo y se puede transmitir también por pinchazos o por accidentes laborales. Esto quiere decir que toda mujer embarazada debería realizarse obligatoriamente durante el transcurso de su embarazo una prueba de hepatitis B. ¿Qué hacemos con los pacientes cuando ya son diagnosticados de hepatitis B? ¿Tendríamos que buscarle genotipo? ¿Tendríamos que buscar alguna característica para saber si tiene más riesgo o no de evolucionar hacia un cuadro oncogénico, cambiar hábitos, disminuir algún otro factor de riesgo? Bueno, cada vez que tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer, lo ideal sería conocer su perfil genético, porque sí existen alteraciones que son mucho más
profundas, por llamarlo de una manera, en los cuales la condición de activarse mecanismos para la neoproducción, para la nueva formación de células, para la activación de los diferentes mecanismos para que se generan en el cáncer, están mucho más presentes. En otros están un poco menos. Como les decíamos, no solo por la infección significa que ya de seguro vamos a tener una enfermedad maligna. Si nosotros identificamos con características genéticas el riesgo que tenemos, o si tenemos más de una alteración genética en ese paciente, no solo del proceso infeccioso de la tipificación del virus, sino de la característica genética del paciente, porque existen pacientes que van a tolerar más un proceso infeccioso porque dentro de su estructura, dentro de su maquinaria genética, tienen los genes protectores, los genes supresores de tumores en los niveles normales, y no hay una sobreexpresión de estos genes que promueven tumores, pues tendríamos como que en menor grado de posibilidad de tenerlos pese a estar infectados. Y si a esto nosotros le agregamos un cambio a un estilo de vida saludable en que no le damos sustancias tóxicas que comiencen a dañar las estructuras del ADN, las posibilidades de generar cáncer disminuirían. Si nosotros entonces nos organizamos con una conducta de salud pública para vacunar a quienes podamos, a la mayoría de la población, aparte de eso, pues inculcar los buenos hábitos de las personas y la correcta guía en el momento de que tengamos un proceso infeccioso para no desencadenar en cáncer, entonces tendríamos este tipo de enfermedades bajo control. Y si a esto le podemos agregar un diagnóstico oportuno, un chequeo en su debido momento, un estudio general de imágenes, un estudio de laboratorio, una valoración por la persona especializada, por el médico que conozca sobre este tema, entonces la posibilidad de que esto se desencadene en algo muy grave, al menos no en un corto tiempo, pues podríamos conseguirlo. Solo para recordar, la vacunación para la hepatitis B son 3 dosis que deberían de ser aplicadas. Estas 3 dosis van a producir una inmunidad, es decir, una protección, ¿no?, en la gran mayoría de personas. Existen pruebas para tratar de poder medir si es que la vacunación ha resultado efectiva y saber que si sus niveles tienen niveles adecuados de protección. Porque en caso de que los niveles estén por abajo de un número que se llama 100 unidades internacionales, uno puede colocar un booster o puede colocar un refuerzo. Sobre todo hay pacientes quienes ya tienen algún problema de su inmunidad, como son los pacientes portadores de VIH, personas que se dializan, en quienes tienen más riesgo o van a tener mayor factor de riesgo para ser infectados. Ellos muchas veces hay que tratar de evaluarlo a través del dosaje de este tipo de anticuerpos para saber si es que tienen niveles protectores. Una de las preguntas muy frecuentes que nos están haciendo: ¿qué son los marcadores tumorales? Porque todo el mundo los pide, ya los pacientes incluso ellos solitos van al laboratorio a pedirlo: háganme unos marcadores tumorales porque yo tengo sospecha y quiero descartar que tengo cáncer. Yo creo que una voz autorizada acá debería ser un médico especialista que nos diga su verdadero valor y cuál es su importancia dentro del manejo médico, ¿no? Los marcadores tumorales vienen a ser una herramienta que, como cualquier herramienta en cualquier ámbito, depende de quién lo use y cómo lo use, cuál sería su alcance, si eso es beneficioso o no. Lamentablemente se malinterpreta marcadores tumorales por el nombre que tiene. Daría la impresión de que solo se elevan en tumores y que el hecho de no elevarse parecería de que estamos bien. Los marcadores tumorales son sustancias proteicas que elaboran las células. Todas las células en algún momento de su metabolismo van a eliminar ciertas proteínas al torrente sanguíneo. Ese tipo de sustancias son identificables. Cuando esa sustancia está en mayor cantidad
porque hay más células o porque las células en su cantidad normal están produciendo en mayor cantidad, algo está sucediendo, porque significa que se salió del rango. No necesariamente significa cáncer. Pueden haber procesos infecciosos, inflamatorios y procesos tumorales que eleven la cantidad de esta sustancia denominada marcador tumoral. En algunas ocasiones, la producción de estas proteínas no se elimina a la circulación y no las podemos detectar ese aumento de su producción. Tanto es así que hay pacientes que tienen cáncer y que se intenta diagnosticar con una prueba de sangre si los marcadores están elevados y están normales. De ahí es que nosotros podemos considerar que los marcadores tumorales son una herramienta más, una interpretación adicional que en conjunto nos pueden ayudar, pero por sí misma no nos dice nada, salvo que tengan unas cantidades demasiado alarmantes como para poder buscar que quizás un proceso benigno no nos va a dar esos valores, pues obviamente pues ahí tendríamos que más direccionarnos para la parte maligna. Es importante que los médicos que conozcan sobre esto, su médico especialista, su médico oncólogo, pues revise y envíe los marcadores tumorales, porque una cosa es enviar el marcador correcto y otra cosa también es importante es interpretar los resultados en base al perfil clínico del paciente. Es de mucha ayuda un marcador tumoral para poder descifrar, por ejemplo, si el paciente padece de un hepatocarcinoma, pero hay otros criterios adicionales que nos ayudan a poder diagnosticar y de por sí solo no es suficiente. Bueno, yo creo que es importante así que no hacerse marcadores tumorales como que fuese hacerse una medición de glucosa. Exacto. O solicitar un hemograma. Una de las dudas frecuentes de los pacientes luego de haber padecido un episodio de COVID es cómo queda su pulmón. Para conocer esto, para su evaluación, tenemos las pruebas de función pulmonar, que incluyen espirometría simple y posbroncodilatadora, DLCO o medición de difusión del monóxido de carbono y medición de volúmenes pulmonares y además la prueba de marcha de 6 minutos. Todas estas pruebas nos indican cómo está funcionando el pulmón y esto junto con las imágenes que el médico solicite nos van a dar realmente información del nivel de compromiso del pulmón y de la severidad que puede tener ese pulmón para luego iniciar un tratamiento adecuado. Otro de los momentos de grupo de pacientes que también es importante es la relación entre enfermedades infecciosas y problemas oncogénicos u oncológicos. Son el grupo de pacientes que son VIH positivos, ¿no? Hay la relación del sarcoma de Kaposi con el virus herpes. ¿Cuál es tu impresión en este momento con relación a esta relación dentro ya de un proceso infeccioso como es el virus del VIH, en donde la inmunodeficiencia favorece que ciertos tipos de afectaciones llamadas infecciones oportunistas se presenten más frecuentemente, ¿no? Sí, poniéndonos en contexto, la enfermedad oncológica se da cuando existen alteraciones genéticas, alteraciones dentro del núcleo, activaciones de ciertos genes y también cuando desde el punto de vista externo no se corrigen los errores o se están condicionando situaciones en las cuales dañen las condiciones clínicas de la célula, las condiciones de la célula. Entonces, en el proceso de infección de VIH, esta inmunodeficiencia que se da por la infección de este virus nos deja en desventaja de que el sistema de protección inmunológico de las células que se transforman en malignas y que deben de ser eliminadas por nuestro sistema inmunológico, pues ya lo tenemos comprometido. Eso significa que si tenemos alteraciones dentro de nuestros genes más un proceso infeccioso por el virus de inmunodeficiencia humana, pues son dos factores potentemente detonantes para poder desencadenar un cáncer.
Por eso es que no todo paciente con VIH va a desarrollar un cáncer. Debe de haber alguna otra condición, tanto ambiental, externa, biológica o genética, para que se cause, para que lleve a esta alteración. Recordemos que el virus, al VIH, no ingresa a la célula donde se genera el cáncer, porque en este momento lo que se da es una disminución de un mecanismo de defensa. Y entre los cánceres que están relacionados están el sarcoma de Kaposi y están los linfomas. Entonces, con relación a lo que es el sarcoma de Kaposi, hay muchos pacientes que tienen este tipo de alteraciones con un antecedente de VIH. Está muy relacionado porque casi siempre, más del 75% del sarcoma de Kaposi está relacionado con alguna inmunodeficiencia. Cuando el paciente mejora su estatus clínico de inmunodeficiencia, su mismo sistema inmunológico se encarga de mantenerlo todo bajo control. Cuando se pierde ese equilibrio y la cantidad de células malignas son mayores a la que el sistema inmunológico puede controlar, es cuando necesitamos ahí intervenir para eliminar estas células malignas. El sarcoma de Kaposi se va a presentar de dos maneras: o son netamente cutáneos o son de mucosa, y en algunas ocasiones un pequeño porcentaje es mixto entre mucosa y cutáneo. Las manifestaciones clínicas dependerán de dónde está afectando y con qué intensidad están afectando. Muchas veces un sarcoma de Kaposi se lo diagnostica con una lesión papulomaculosa en la piel que no conlleva a ningún riesgo para la vida y que solo con subir sus niveles de linfocitos es suficiente como para mantener el control. Grandes tumoraciones, incluso en el momento de que hay una disminución de los linfocitos, pueden ser controlados simplemente con tratamientos antirretrovirales, pero cuando ya causa una molestia clínica, si son, por ejemplo, en mucosas, sangrado de las mucosas, o en un paciente que tenga mucha carga tumoral en la piel, pues necesitaría sí tratamientos citotóxicos, tratamientos de quimioterapia para eliminar la gran actividad tumoral que tiene ese paciente, sin descuidar y estando a la par con el tratamiento antirretroviral. Yo creo que este es un punto importante porque todavía, si bien es cierto, las terapias antirretrovirales en este momento deberían de evitar que los pacientes lleguen a estados avanzados. Uh-huh. Deberíamos de tratar de cada vez ver menos infecciones oportunistas. Lastimosamente, todavía el VIH dentro de lo que es el primer mundo y países subdesarrollados, todavía tenemos pacientes que llegan tardíamente a las consultas con etapas avanzadas en fase SIDA, en donde vemos todavía, ¿no?, sarcoma de Kaposi. Pero yo creo que esto es importante porque el VIH actualmente, la descentralización del manejo, hace de que muchos médicos de atención primaria sean los que ven. Entonces la idea y la pregunta sería, ¿cuándo un médico de atención primaria o capacitado para ver VIH tendría que derivar al paciente al oncólogo, ¿no?, ante la presencia de un paciente con Kaposi? Algo dijiste de la parte de piel y mucosas, pero la pregunta es, ¿todos los diagnósticos de Kaposi necesariamente deberíamos derivarlo al oncólogo para que haga una evaluación del mismo? Lo correcto sería que sí, porque en algunas ocasiones se nos puede pasar por alto si no tenemos la expertise suficiente para poder identificar dónde está la lesión y qué tan avanzados está. Como le decía, hay pacientes que tienen lesiones en mucosas en lugares no visibles. Muchas veces ni siquiera una endoscopía alta que solo llega hasta el duodeno, una endoscopía baja que solo lo hace hasta el colon. Hemos tenido pacientes que tienen en intestino delgado esas lesiones y sangran, y muchas veces han tenido descompensaciones por ello. Entonces, una evaluación en conjunto con la parte oncológica ayudaría mucho a establecer ese control con el paciente, porque ya el tener sarcoma de Kaposi, ya estamos hablando de un paciente oncológico. Estamos en oncológico, pero que su
relación directa con activación está de acuerdo a los desniveles que tenga en su sistema inmunológico, el nivel de los linfocitos. Entonces, trabajando en conjunto podríamos disminuir que ese paciente se nos complique. Qué importante el manejo multidisciplinario que debería existir dentro de las diferentes patologías, independientemente de quién sea su médico de cabecera o quién sea el que dirija o coordine. El otro escenario en el paciente con VIH es el paciente que ya toma terapia antirretroviral. El país en este momento ya llevamos varios años con pacientes con más de 10 o 15 años en terapias antirretrovirales que han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Mejorando y manteniendo la eficacia, pero disminuyendo sus efectos tóxicos. Sabemos claramente que las terapias antirretrovirales tienen una toxicidad mitocondrial y que probablemente las terapias viejas son las que predisponen muchas veces, ¿no? O favorecen también muchos de estos síndromes de reconstituciones inmunes, en donde vemos después de años pacientes con algún tipo de linfoma raro, poco frecuente, que se presentan justamente en pacientes con, entre comillas, mejoría inmunológica. Este grupo de pacientes, Luis, que están con mejoría inmunológica y que después de una vez tuvimos un paciente que vino por hemorragia digestiva, tenía cerca de 12 años de terapia antirretroviral y cuando se lo investigó, ¿no? Pasó mucho tiempo, el paciente había negado que era VIH para tratar de evitar en otro sitio su atención, pero cuando lo operan porque era un sangrado que no mejoró con manejo convencional, se encontraron con una masa, ¿no? Y al final fue un linfoma intestinal. Y era un paciente de 15 años que había venido indetectable, con un manejo, con un éxito terapéutico. Muchas veces estas cosas los pacientes no logran comprenderlo bien, o los médicos no nos sabemos explicar bien. Porque la pregunta era si a pesar de que mi enfermedad está controlada, ¿por qué tengo linfoma o por qué tengo cáncer? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La mentalidad que muchas veces nos han obligado a tener, me digo en el sentido de salud pública, de ser muy simplistas. O sea, si el paciente tiene un sarcoma de Kaposi, pero ya hemos diagnosticado que tenga infección por VIH, lo asumimos, es por el VIH y se acabó todo. Pero muchas veces ese paciente tiene una alta alteración genética que lo predispone a que no pueda manejar con facilidad este tipo de eventos que está pasando. Entonces, está con algo grave que es el proceso infeccioso por el VIH, pero si sus condiciones genéticas son apropiadas para poder llevar a cabo todos los procesos intracelulares, pues probablemente con un adecuado tratamiento antirretroviral sea suficiente. Pero en algunas otras ocasiones venimos heredando alteraciones genéticas, ¿no? Es muy grave el heredar una disminución de genes supresores de tumores, que es bastante frecuente si comenzáramos a hacer una determinación en la población. Hemos de encontrar probablemente un poco más del 30% que tenemos ese déficit de este tipo de genes. Entonces, si a eso se les agrega algo de la infección por en este caso del VIH, pues esto es lo que se podría desencadenar. Esa estabilidad de la producción de linfocitos que nos puede dar un adecuado tratamiento por el VIH es un capítulo adicional a la alteración genética que pueda tener ese paciente. Si ese paciente tiene pues tiene una alteración genética adicional, obviamente pues nos va a dar problemas, indistintamente si es que está o no bajo control el VIH. Muy bien, yo creo que estamos llegando al final del programa y quisiera pedirte una recomendación general o tratar de preguntarte no solamente con lo que tenga que ver con enfermedades infecciosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones de los chequeos que la población general debería de hacerse? ¿O cuáles serían las alertas que debería de hacerse alguien, ciudadano, para tratar de investigarme, entre comillas, si es que tengo o no tengo cáncer?
los tipos de chequeos y todos los tipos de ayuda que nosotros busquemos nos compete a la población y al mismo personal médico. El integrarnos entre el personal médico para saber cuál es el momento para poder buscar ayuda, para poder investigar un poco más. De repente no tengo el conocimiento para poder investigar algo que me llame la atención, pero tengo que derivar, el soltar el paciente, el tener la conducta de intercambiar criterios, de buscar un criterio de alguien que conozca un poco más sobre lo que estoy sospechando, ya ayudaría a la comunidad. Y aparte de eso, pues el concientizar en la comunidad en que hay enfermedades que se pueden curar, entre ellas el cáncer. Si lo diagnosticamos a tiempo, lo podemos curar. Pero si vamos un paso más atrás, si lo podemos prevenir, los motivos que me puedan generar cáncer sería mucho mejor. De ahí viene pues la conducta de la vacuna, de ahí vienen las conductas sociales, de ahí viene el conocimiento de nuestro marco genético para poder saber qué tan vulnerables somos para padecer este tipo de enfermedades. Entonces, es importante en todo sentido. En quienes no puedo decir que es más importante, pero debería ser mayor énfasis en quienes tengan ascendentes familiares con algún tipo de neoplasia. Si tengo mi mamá, mi papá, mis abuelos con alguna enfermedad, ya es un predisponente y probablemente nuestra información genética ya esté con alteraciones. Recordemos lo que había dicho al principio. El cáncer depende de alteraciones que tengamos nosotros que pudiéramos haber heredado y el entorno. En el entorno está relacionado los procesos infecciosos, las vacunas, los hábitos que tengamos, lo que conlleve a desencadenar más alteraciones. Entonces, un adecuado chequeo preventivo nos ayudaría muchísimo para poder detectar a tiempo y curar enfermedades muy graves. Bueno, yo quiero agradecerte a nombre del programa Salud para Todos tu tiempo que nos ha podido brindar. Creo que ha sido muy, muy provechoso todos los conceptos emitidos. Y como lo decíamos al principio, este es un programa el cual está diseñado para poder ayudar a educar, informar, y todas las dudas o preguntas que nos hacen llegar a todos nuestros oyentes por las diferentes redes sociales que tenemos, sirven para tratar de poder muchas veces responder a quienes de alguna u otra manera no tienen acceso, ¿no?, con algún especialista o en programas como este, que nuestro afán es tratar de seguir ayudando. Tus últimas palabras, Luis. No, muchísimas gracias, y estamos siempre a las órdenes, siempre pensando en que si todos colaboramos, si todos los profesionales nos organizamos y detectamos de manera oportuna, podemos disminuir las complicaciones de los pacientes. Bueno, de parte nuestra queremos agradecerle y solamente reafirmar que la prevención y la promoción de la salud debería seguir siendo un pilar para tratar de disminuir muchos problemas como el que hemos visto hoy, como el que hemos conversado de problemas oncológicos. La vacunación, la dieta, hábitos, el tratar de poder acudir a profesionales adecuados para poder realizar, ¿no?, chequeos o estudios adecuados es el camino. SINAR, a través del programa Salud para Todos, lo que está tratando de ver es que el manejo multidisciplinario, ¿no?, en donde la unión de varios especialistas es la que probablemente van a dar un mejor enfoque, ¿no?, un mejor diagnóstico y un mejor manejo con mejores resultados. Quiero agradecerle por su amable presencia y hasta la próxima.